Tener un tema muy bonito. Hoy andamos llenos de amor y amistad, pero también tenemos cosas interesantes para usted y para eso están acá las niñas ya listas para entrevistar al Doc. Adelante. Gracias, Zurrón, por esa información. Así es, estamos con Lari, tenemos un tema muy interesante. Mire, cuando escuchamos el tema, Lari hizo la misma cara que yo hice cuando el doctor nos presentó el tema, porque ya estamos, creo que a 2 años de que se dio el primer caso de COVID-19 y obviamente hay muchísimas noticias que nos llevan a decir que esta situación se va a volver endémica. Es decir, ya el COVID va a seguir existiendo, pero ya no vamos a tomar las medidas que siempre tenemos, la mascarilla, el uso de, bueno, el distanciamiento social. Vamos a hablar un poco de eso. El doctor Emilio Salazar nos acompaña y vamos a hablar de la actualización del COVID-19. Bienvenido, ¿verdad, doctor? Gracias. El que tiene amigos ha de mostrarse como amigo. Y es cierto, ¿no?, que hay amigos que son más unidos que un hermano. En este día tan especial estoy encantado de estar en este lugar con ustedes. Les deseo a todos mis pacientes y mis amigos un muy feliz día de la amistad. Que lo disfruten, repartan muchos abrazos, muchas sonrisas. Demos gracias a Dios, pues, porque podemos estar con nuestros seres queridos un día más. Les saluda doctor Emilio Salazar, especialista en cuidados intensivos, y les traigo un regalo que es una información que debemos interpretar con mucha cautela, con mucha prudencia, en relación a lo que está pasando en el mundo entero, en relación a la pandemia de COVID-19. Qué belleza, doctor. Mira, ahí está el saludito. Entrada, ¿verdad? Muchas gracias y lo mismo para usted, que tenga un día bonito, que lo consientan. Y gracias a usted también por siempre aceptar venir por acá para informarnos a todos en general. Bueno, el tema actualización COVID, queremos saber qué está pasando. Como lo dijo Irene, ¿hay un alto o no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en esos países donde empezó, verdad? Europa, que van un poquito más adelantados, de repente con las cepas, con nuevas medidas. ¿Cómo tenemos que conocer nosotros esto? Muy bien, recordemos que el primer caso de COVID-19 fue en Wuhan en noviembre del 2019. Exacto. Para finales de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaraba que COVID-19 era una pandemia. Debemos recordar que es una pandemia. Una pandemia es cuando una enfermedad afecta al mismo tiempo a múltiples y todos los países y los continentes y desborda los casos de mortalidad y hospitalizaciones. Es decir, es un golpe al mundo entero que viene a quebrantar los sistemas de salud y que se acompaña de una alta mortalidad. Entonces la pregunta es, ¿estamos en pandemia? Por supuesto, todavía estamos en pandemia y no podemos decir exactamente cuándo va a ser el fin de una pandemia. Pero debemos entender que una pandemia, el final de una pandemia no es necesariamente la erradicación de un virus. Hemos tenido en el pasado, en la humanidad, el virus de la viruela, el virus del VIH, el virus de la peste negra, el sarampión, y que la viruela estuvo por cientos de años hasta que al final fue erradicada a través de la vacunación. El final de la pandemia implica una fase diferente en la cual el término médico que ocupamos es el de una endemia. ¿Y qué es una endemia? Cuando el número de los casos disminuye en ciertas regiones y aparece en periodos estacionales, en picos, y que no desbordan el sistema de salud y que en la práctica la población puede controlar y convivir la enfermedad. Pero este es un llamado a la responsabilidad. Por ejemplo, la influenza es endémica y anualmente fallecen 500,000 personas en el mundo. Quiere decir que la endemia es una fase en la que el COVID-19 va a lograr ser en cierta forma controlado, pero que siempre va a implicar mortalidad, hospitalización, pero no en una forma desbordante como lo estamos viviendo en la pandemia. Recordemos que a 2 años de esta pandemia, pues gracias al trabajo increíble de la comunidad científica, en un tiempo récord tenemos múltiples vacunas que están disponibles. Sí. Hay ciertas cuestiones que deben de cumplirse para que consideremos que la pandemia ha llegado a su fin. Y hay metas que ha establecido la Organización Mundial de la Salud y científicos. Y una de las principales metas es la vacunación arriba del 60% a nivel mundial. Ahora bien, ¿cómo estamos en vacunación? Apenas el 54% hoy por hoy a nivel del mundo ha recibido la primera dosis de su vacuna. Y en los países pobres la
población que ha recibido esta vacuna es aproximadamente entre el 7 y el 10%. Desde ese punto la meta aún no está por llegar. Sin embargo, hay noticias esperanzadoras, alentadoras en Europa, que debemos de tomarlas con mucha cautela. Eso le iba a consultar, doctor. Usted me mencionaba que ya hay países en Europa como Dinamarca, que ya no se está utilizando nadie la mascarilla. ¿Puede llegar a suceder, por ejemplo, aquí en nuestro país, que nosotros dejemos de utilizar estas medidas? Obviamente, ya lo dijo usted, es un tema bien delicado y hay que hacerlo con responsabilidad, porque no quiere decir que no vamos a seguirnos cuidando, sino que esto puede llegar a suceder, o sea, que de verdad se vuelva una endemia. Estamos, diría yo, en el principio del fin de la pandemia. Okay. Y me atrevo a decir que estos países de Europa han sido muy atrevidos. Sin embargo, quiero explicar cómo está la situación en Suecia. En Suecia es el primer país del mundo que declaró el fin de la pandemia. Han quitado todas las restricciones, no es necesario utilizar mascarilla. Ellos tenían lo que le llaman un pasaporte de sanidad, tampoco lo están pidiendo. Y los centros, las discotecas y todos estos restaurantes cerraban a las 11 de la noche. Desde el día que ellos decretaron que ya no había medidas de restricción, las personas incluso se aglomeraron a las 0 horas para esperar la apertura de las discotecas y poder disfrutar de la vida normal que tenemos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que tenemos vacunación, ellos tienen alto porcentaje de vacunación, tienen alto porcentaje de pacientes que ya padecieron la enfermedad, y hoy por hoy pues tenemos muchas herramientas, muchas medicinas que pueden disminuir la gravedad. El otro factor que vino a hacer esto fue la variante Omicron. Okay. Que la variante Omicron, al ser una variante de alta transmisibilidad y que produce formas leves, porque en su mayoría afecta la vía aérea superior, vino a ser como una inmunización, y según la comunidad científica pues hay un título de anticuerpos que puede protegernos incluso de una variante más grave. Ahora, estas noticias son esperanzadoras, pero no son concluyentes. Lo que se espera es que los casos disminuyan y vengan a ocurrir en estaciones. Observaciones que se hicieron en Europa es que a pesar de que ellos estaban en el invierno, aumentaron las infecciones, aumentaron los casos de COVID exponencialmente de la variante Omicron, pero no aumentaron las hospitalizaciones. Siempre hubo una mortalidad, pero fue más baja que con las variantes anteriores. En vista de lo anterior, países como Suecia, Dinamarca, España, Italia han disminuido las restricciones, incluso el uso de mascarilla ya no es obligatorio en los espacios abiertos. Sin embargo, recordemos que el cuidado personal siempre debe ser nuestra prioridad, nuestra responsabilidad, y que hay otros países que aún antes del COVID-19 en ciertas regiones utilizaban la mascarilla no solo para prevenir esta enfermedad, sino otras. O es decir, ya no nos vamos a lavar las manos, es totalmente falso. Si el lavado de manos es importante no solo para COVID, sino para miles de enfermedades que tenemos acá en nuestro país. ¿Cuál sería, doctor, la recomendación? Porque sí, de repente creo que todos hemos hecho eso, de vernos reflejados en el ejemplo tal vez de otro país, y al igual que como cada cuerpo es completamente diferente, pues cada país está viviendo una realidad diferente en tiempos o en contexto. Entonces, por el tema de las vacunas, por ejemplo, que usted dice, no en todos los países se tiene acceso a la vacuna, no todos ya tienen tal vez la oportunidad de tenerla. ¿Cuál es la recomendación enfocado a El Salvador? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Bueno, en realidad yo puedo resumir las recomendaciones en 3 cosas. 1, acuda masivamente a su vacunación, porque aquí sigue siendo universal, gratuita y voluntaria. Es decir, nadie le va a obligar. En otros países hasta ponen multa si usted no está vacunado. 2, mantengamos el uso de la mascarilla. Y 3, el lavado de las manos con agua y jabón o alcohol gel de 70 grados. Nos va a ayudar a prevenir no solo COVID-19, sino otras enfermedades. Y interpretemos estas noticias que nos dan esperanza, pero no seguridad. Exacto. Lo único que podría derivar esta esperanza es que de pronto apareciese otra variante que sea más transmisible y letal. ¿Existe la posibilidad de que en nuestro país se requiera una 4ª vacuna? O sea, hay países que incluso ya van por la 4ª vacuna, 5ª vacuna. Realmente
Está demostrado que la protección con anticuerpos dura aproximadamente 6 meses. Y que a los 6 meses la protección que usted tiene con sus anticuerpos es casi nula. Lo más probable es que sí sea necesaria una 4ª dosis, como ya se está implementando en otros países. Y lo más probable es que cuando esto ya se convierta en endemia, habría que esperar las normativas internacionales, pero lo más probable es que quedemos con una dosis anual de refuerzo, probablemente como hacemos con la vacuna de la influenza o otras vacunas, ¿verdad? Bueno, ahí está entonces la información, ya escuchó, esa es la actualización que le tenemos del COVID-19. El doctor Emilio Salazar nos acompañó, como siempre le agradecemos, doctor, esa valiosa información para todos nosotros. Ha sido un gusto estar de nuevo con ustedes, como les digo, un regalo de la amistad, una noticia esperanzadora, pero que tenemos que tomar con prudencia. Si esta información ha sido útil, pues pueden compartirla, y si tienen alguna duda, con gusto les respondo en mi Facebook como Dr. Emilio Salazar. Que Dios me les bendiga a todos. Gracias, doctor. Feliz semana. Feliz semana. Vamos a la pausa, ya regresamos.